Ante todo, muy buenos días, profesora y compañeros. En esta ocasión vamos a exponer sobre la literatura de la conquista. Mi grupo está conformado por Vivian Serna, Camila Mariano, Angie Vilca, Andrés Amaya y la quien les habla. Voy a dejar el paso a mi compañera Vivian Serna y Camila Mariano. La literatura de la conquista es una copia del estilo español. Fue escrita por los primeros españoles que llegaron a América y se desarrolló entre los años de 1532 a 1570. En 1532 fue la conquista del Perú, en 1536 fue la rebelión de Manco Inca y entre 1537 y 1538 fue la derrota de Armagh. Existieron dos vertientes en la literatura de la conquista: la culta y la popular. La culta que se caracterizaba por las crónicas y la popular que se caracterizaba por las coplas y los romances, que va a ser de lo que yo les voy a hablar. Las coplas. Los primeros soldados que llegaron a nuestros continentes eran hombres rígidos. Ellos fueron los primeros que recitaron las coplas. Generalmente eran cantadas y se utilizaban para burlarse de los gobernadores. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Ah, señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y que aquí queda el carnicero. Ahora les voy a hablar sobre el romance. El romance tiene su origen en la tradición española. Es mucho más extenso que las coplas y generalmente están ligados a los sentimientos del amor. Ahora les voy a dejar con mi compañera Camila Mariano. Yo les voy a hablar la segunda parte de la ciencia. El 12 de abril de 1569 nace uno de los representantes de la literatura de la conquista y es el Inca Garcilaso de la Vega, y su obra más importante es Comentarios Reales. El 26 de junio de 1541 muere de una estocada en la garganta y cuando aún respiraba en el suelo, un almagrista agarra un jarrón pesado y le tira en la cabeza, y de esa manera muere Francisco Pizarro. El 20 de noviembre de 1542, el rey Carlos I de España firma en Barcelona la Real Cédula, hoy ahora llamada las Leyes Nuevas, y así dispuso la creación del virreinato del Perú. Y ahora le dejo con mi compañera Maya. Bueno, yo le voy a hablar sobre un escritor muy famoso y también se le considera como uno de los más importantes, que es el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién fue este señor? Un escritor peruano, nacido el 12 de abril de 1539. Sus padres su madre fue una princesa indígena llamada Isabel Chimpu Occhio y su padre fue un conquistador español. Garcilaso de la Vega estuvo presente en las acciones de la conquista del Perú y las guerras civiles, lo que resumió esa visión con el fin de una nueva era y el comienzo de otra muy distinta, con esta frase muy famosa llamada Trocósenos el reinar el vasallaje. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué se llamará Inca? Algunos dirán que es uno de los 14 incas, otros dirán que es un nuevo Inca, pero no es así. Él recibió el apelativo de Inca porque él viajó a España a reclamar sus derechos. Fue en el año 1560. Viajó a España porque allá en España también se llamaba Garcilaso de la Vega, nacido en Toledo, en España. Y reclamó su derecho por sus nombres. Ahí estaban el mismo Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique y el Marqués de Santillana, lo cual consigue lograr sus derechos. Y lo que recibió orgullosamente, porque así lo digo, fue orgullosamente llamado Inca, que actualmente se le conoce como Inca Garcilaso de la Vega. En 1561 se estableció en Montilla, España, donde recibió la protección de sus parientes paternos. Pueden ser tíos o abuelos, no sé, pero son parientes paternos. Y 28 años después se establece en Córdoba hasta su muerte, donde ahí se juntó con humanistas españoles y hizo investigaciones, lo cual le puso, o mejor dicho, escribía sus primeras crónicas. En el año 1605, o sea, en el siglo XVII, escribió su primera crónica llamada
la Florida del Inca. Es una epopeya en prosa, donde trata, lo voy a resumir muy chiquito, trata de una península que fue conquistada, que fue parte de Estados Unidos por Hernando de Soto. 4 años después de escribir su primera crónica, escribe una de sus obras más importantes, que es Comentarios Reales de los Incas, donde tiene 2 partes. La primera, que fue publicada en 1609, trata de las costumbres y tradiciones de los incas, y en el año 1617, que fue publicada la segunda parte, póstumamente, trata de la historia general del Perú, donde trata de las conquistas del Perú y las guerras civiles. Garcilaso de la Vega fue una gran figura para los mestizos, fue una de las figuras más representativas. Este gran señor falleció en Córdoba, en España. Como ya les dije, se estableció en Córdoba hasta su muerte. Murió el 23 de abril de 1616. Ese mismo 23 de abril murió Miguel de Cervantes Saavedra, y también se celebra el Día del Idioma. Ahora les dejo con mi compañera Angie Vilca. Yo les voy a hablar sobre las características y los tipos de crónicas de la literatura de la conquista. La literatura de la conquista se caracterizaba porque dependía mucho y imitaba a la literatura española. También en sus escrituras hablaban sobre todo lo que aconteció en esa época de la conquista. Y bien, utilizaban mucho lo que era el soneto y las rimas. Y solían burlarse y criticar sobre los personajes reales de aquellas épocas. Las crónicas, ahora les voy a hablar sobre las crónicas, son hechos históricos que se narran en orden cronológico. Son escritos por los testigos de los hechos que acontecen y utilizan un lenguaje muy sencillo y directo. Los tipos de crónicas. Las crónicas indígenas. Sus autores son de lengua materna, que es el quechua. También pertenecen a las familias reales incaicas y su lenguaje en las crónicas es un poco difícil de entender porque no dominaban mucho el español. En ellas hablaban sobre las guerras civiles, sus costumbres, sus tradiciones de los indígenas. Sus principales representantes fueron Santa Cruz Pachacuti, Tucusi Yupanqui o Manco Magallanes. Las crónicas mestizas. Sus autores fueron hijos de los españoles con los indígenas del Perú. En ellas hablaban sobre la vida de los mestizos y los criollos. Uno de los principales representantes fue el Inca Garcilaso de la Vega, en donde en su crónica, los Comentarios Reales, escribió todos los hechos transcurridos antes y después de la llegada de los españoles. Como dijo mi compañera Maya, se dividió en 2 partes. La primera se llamó las Comentarios Reales y la segunda Historia General del Perú. En las crónicas españolas fueron escritas por los españoles y los conquistadores que llegaron al Perú. En ellas, al igual que en las crónicas indígenas, hablaban sobre las guerras civiles, sus formas de vivir, pero de un punto de vista muy diferente que ellos veían. Sus principales representantes fueron Juan de Betanzos y Pedro Sosa de León, que en su obra escribió desde la historia de los incas hasta las guerras civiles. Ahora les dejo con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la obra maestra del Inca Garcilaso de la Vega, la cual sería Comentarios Reales. Comentarios Reales es una obra que tiene una fuente importante porque habla sobre la descripción, cómo vivían los incas, habla sobre las ceremonias, cómo se vestían, cómo eran los casamientos, los sacrificios y demás. El Inca Garcilaso de la Vega lo escribe en 1609 y el libro Comentarios Reales tiene una segunda parte que está titulada como Historia General del Perú, que se publica en 1627 después del fallecimiento del literato. Inca Garcilaso de la Vega deja muy en claro en su obra que él aprueba la conquista del Perú. El libro de Comentarios Reales tiene un lenguaje formal, género narrativo, especie literaria, tiene como crónica real. Fue escrita en la década del 16 y en el espacio del Perú antiguo, en el Tahuantinsuyo. La obra, lo que más resalta y lo que trata en sí, es de la vida cotidiana de los incas. Lo que más puedo resaltar, porque he leído parte de la obra, es el capítulo 11, donde trata sobre cómo sacrificaban a las personas humanas. El capítulo se titula Manera de sacrificio. Redactan punto a punto sobre cómo
a los seres humanos, sean niños, hombres, mujeres, ancianos, muchachos, les abrían el pecho, sacaban el corazón y el pulmón, y la sangre aún tibia la rociaban contra el dios que vendrían a adorar, ya sea porque perdió una guerra, ya sea porque ganó la guerra, o ya sea porque es una fiesta tradicional ahí. Si tenía que verificar que el corazón y el pulmón tuvieran agujeros, porque en caso no los tuvieran, significaba que el dios no aceptaba la ofrenda. Entonces incineraban el pulmón y el corazón hasta dejarlos polvo. El cuerpo se los comían para así hacer una fiesta sobre el dios que adoraban. Gracias.